que no quiere agradar al Señor. Amén. Así que elijamos, ¿verdad? Y la palabra del Señor siempre nos aconseja elegir que nos alimentemos de la mesa celestial. Amén. Que nos alimentemos del pan que del cielo descendió, que es Jesucristo. Ahora, del versículo 22 al 26, el Señor, ¿verdad? Allí hay un relato, siempre en Marcos capítulo 8. Y estoy ya para ir entrando al pasaje que leímos, ¿verdad? Acerca de lo que la gente piensa de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y quién debe ser para nosotros? Pero en el pasaje del versículo 22 al 26 se habla de un ciego sanado en Bethsaida. La palabra del Señor dice que el Señor, ¿verdad? Cuando iba a sanar a este hombre, el Señor escupió, ¿verdad? Escupió en los ojos de él y le puso la mano encima. Y el Señor le preguntó que si veía algo. Y dice el 24, él mirando contestó, ¿verdad? Él dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces, hermano, en este pasaje nos está hablando de una ceguera, ¿verdad? Hay una ceguera en la humanidad. El hombre era ciego. El Señor escupió, hizo lodo, le iluminó los ojos, le puso la mano para que viera. Y cuando el Señor le pregunta ¿qué miraba? Él dijo, ¿verdad?, que miraba a los hombres como árboles que andaban. Entonces, antes de ser sanados completamente por el Señor, vemos nublado, ¿verdad? Todas las religiones al parecer nos lucen iguales. Cuando hay ceguera espiritual, caemos en ese dicho popular que dice la gente, pero si todas las religiones hablan de Dios, pero no todas te llevan al cielo. La Biblia es bien clara en Proverbios 14:12. Yo creo que ustedes van a aprender este versículo de tanto que lo menciono. Pero Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay otro dicho popular que dice la gente, todos los caminos conducen a Roma, pero no el que te lleva al cielo. No todos los caminos llevan al cielo. Cuando una persona tiene miopía espiritual, cuando está en ceguera espiritual, ¿verdad? Cuando esa persona está sufriendo y está con su vista nublada, todo le parece que todo es correcto, ¿verdad? Que todas las religiones lo pueden llevar al cielo. La Biblia no le enseña eso. La Biblia enseña categóricamente que ninguna religión salva. Categóricamente la Biblia lo enseña. Ninguna religión puede salvar al hombre. Ninguna persona, líder, fundador religioso puede salvar a otra persona. Y la Biblia es bien clara. San Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie entra al reino de los cielos si no es por Jesucristo. Amén. Así que hay un solo camino. Y no es religión, es relación con el Padre. Eso es Jesús. Relación con el Padre. Jesús no es religión, Jesús es relación con el Padre. Pero el problema es que antes de que nosotros venimos al Señor, estamos con la vista nublada, ¿verdad? Estamos ciegos y todas las religiones nos parecen correctas, ¿verdad? Todo nos parece que en cualquier lugar ante lo que invocamos nos parece correcto, pero la Biblia no enseña eso, porque toda religión es pagana dentro de los paganos. O sea, hermanos, si una persona es impía, lógicamente todo lo que hace está contaminado por su pecado y su iniquidad. Aún lo que invente, aún lo que haga, su sistema de ordenanzas religiosas, por muy buenas que aparentemente se vean, pero si están involucradas con la justicia del hombre, ante los ojos del Señor, eso es pagano, eso es impío, eso es inmundo, ¿verdad? La única manera como Dios puede aceptar una adoración, que el Señor puede aceptar una entrega, es que Él mismo nos haya santificado. Amén. El que Él mismo nos haya justificado. Entonces lo que yo hago para el Señor tiene valor. Amén. Porque ya no es mi justicia la que está contaminando. Al contrario, amén, la justicia del Señor está limpiando lo que hacemos para la gloria del Señor. Amén. Si en nuestra fuerza nosotros llevamos a cabo el culto de esta noche,
¿verdad? El hermano Sandro comenzó orando la reunión, puso la reunión en las manos del Señor, ¿verdad? Nos pusimos en las manos de Él, así que todo lo que estamos haciendo en este culto se vuelve de grato olor para el Señor, porque el Señor está interviniendo en esta reunión, amén. Él mismo la está dirigiendo para la gloria de su nombre. Esto no es por nosotros, esto es por el nombre de Él, y Él siempre le da gloria a su nombre, amén. La Biblia dice, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, Señor. Así que el Señor da la gloria a su nombre a través de esta reunión, y Él mismo se encarga de purificar, de limpiar, de justificar todo lo que hacemos en este lugar para que sea recibido allá en lo alto por Él. Si nosotros hiciéramos esta reunión en nuestros nombres y en nuestra fuerza delante del Señor, es inmundo, delante del Señor está contaminado por el pecado, es iniquidad, y el Señor no lo recibiría, al contrario, lo rechazaría. Amén. Por eso es importante que, hermano, lo que hagamos, lo hagamos en el Señor y para el Señor. Por lo tanto, toda religión es pagana dentro de los paganos, porque está contaminada. Entonces, cuando Jesús toca, ¿verdad? Cuando el Señor llega a nuestra vida y toca nuestro corazón, se produce la restauración y sanidad de la visión y del entendimiento. Por lo tanto, esa sanidad es perfecta. Entonces, en lugar de ver como miraba este ciego de Bethsaida que miraban los hombres, como árboles que andaban, comenzamos, hermano, a ver a Jesús, ¿verdad? Comenzamos, hermano, a experimentar a aquella persona que es admirable, como la Biblia lo dice en el libro de Isaías, amén. Él es admirable, consejero, fuerte Dios, amén, Padre eterno. Entonces, aquí es donde surge la pregunta básica de la vida: ¿quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús? Y recuerde que nuestro futuro eterno depende de la respuesta que nosotros le demos a esa pregunta. Amén. Entonces, hermano, en este mismo capítulo hay un pasaje donde en el versículo 11 al 13 vinieron unas personas que le acercaron al Señor para tentarle y le dijeron al Señor, dando señales. O sea, ellos vinieron con una cierta, ¿verdad?, una sugerencia tentativa ante Jesús para decirle, danos señales para creer que tú eres el Mesías. Y el Señor, ¿verdad?, le dijo a esta generación, la trató de perversa y malvada, y le dijo que la única señal que le iba a ser dada era la señal de Jonás. Amén. Entonces, hermano, así como Jonás había estado 3 días en aquel pez y experimentó el infierno en el vientre de aquel gran animal, así Jesús iba a estar 3 días en la tierra y iba a descender a las partes más bajas de la tierra, iba a ir a pelear allá, ¿verdad?, ante el infierno. Entonces, todo esto viene desencadenando, ¿verdad?, viene desencadenando el tema que vamos a ver ya del verso 27 en adelante, ¿verdad? Jesús viene, hermanos, Él ha hecho, ¿verdad?, milagros, ha hecho sanidades. El Señor ha venido predicando, enseñando su doctrina, ¿verdad? El Señor viene manifestando aquellas señales mesiánicas que se iban a dar en el ungido del Señor para ser el Mesías, o sea, para ser el Cristo. Amén. Entonces dice el verso 27, salieron Jesús y sus discípulos, dice, por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Verdad? Cesarea de Filipo era una ciudad bien pagana, era conocida por su adoración a los dioses griegos, y tenían templos dedicados a la adoración del dios Baal. Herodes Felipe le cambió el nombre de Cesarea a Cesarea de Filipo, para no confundirla con la ciudad de Cesarea que estaba en una costa. Eso está en Hechos capítulo 8, verso 40. Ahora hay una ciudad que estaba a la orilla de unas costas, unas playas ahí que también tenía por nombre Cesarea. Pero Herodes Felipe le puso a esta ciudad, ¿verdad?, Cesarea de Filipo. A pesar de que era una ciudad tan pagana, ¿verdad?, y donde había tantos templos dedicados a los dioses griegos, ¿verdad?, como Artemisa, ¿verdad?, como Zeus, como también Poseidón, bueno, y tanta mitología, tanto dios de la mitología griega que había. Pero el Señor llega a ese lugar
hermano, y era un lugar que era quieto, era un lugar fresco y verde, y una de las zonas más hermosas de Palestina. Estaba al borde del territorio judío, y aquí el Señor podía seguir enseñándole a sus discípulos sin que se agolparan sobre él aquellos que buscaban sanidad, ¿verdad? Aquellos que buscaban únicamente los beneficios que lograban encontrar en el ministerio de Jesús. Recuerde que muchos seguían a Jesucristo, ¿verdad? Unos lo hacían para ver qué escuchaban de él, para ver en qué él fallaba y tener una objeción, ¿verdad?, para poderlo acusar, condenar, tener algo para ir en contra de él. Otros lo hacían por los beneficios. Recuerde que ya había alimentado a 3,000, ahora ha alimentado a 4,000 personas. El Señor ha sanado lunáticos, ha sanado endemoniados, ¿verdad?, ha sanado de diversas enfermedades. Así que hay beneficios en el ministerio de Jesús, los hay, amén, como lo sigue habiendo hoy en día. Hay beneficios en el Evangelio de Jesucristo, sí lo hay. A pesar de que una persona no tenga compromiso con Jesús y con el Evangelio, pero aquel que sondea, aquel que, hermano, ¿verdad?, que se vuelve como simpatizante del Evangelio, experimenta paz en su interior, experimenta un agrado, se siente bien, ¿verdad?, estar ahí entre los creyentes y ir a la iglesia, escuchar el mensaje, siente bien en su corazón, ¿verdad? Y eso es un beneficio, ¿verdad?, que le da a toda persona que está expuesta a la presencia del Señor, porque el Señor está aquí. Amén. En todo lugar donde se reúne el pueblo de Dios y se predica la palabra, ahí está el Señor. Y la experiencia, ¿verdad?, que puede experimentar toda persona es la paz, la quietud interna, porque ante la presencia del Señor es imposible, hermano, que no pueda una persona sentir nada, ¿verdad? Es imposible. O se goza en el Señor o siente paz en su interior, pero en el Señor va a sentir algo, ¿verdad? O la necesidad, que es lo que más quisiéramos, que toda persona tenga la necesidad de arrepentirse de sus pecados y reconocer a Jesús como el Señor. Así que muchas personas buscaban a Jesús por sanidad, pero en el lugar donde el Señor había entrado era un lugar quieto, era un lugar de reposo. Allí no había multitudes que lo pudieran a él, ¿verdad?, agolpar. No había personas que pudieran ir detrás de él hipócritamente solo por ir detrás de los beneficios. Entonces el Señor abre una oportunidad como para hacer un examen a sus discípulos, ¿verdad? Este es el momento oportuno para confrontar a sus discípulos, ya lejos de la multitud, de verdad, de la influencia, ¿verdad?, que podía tener la gente sobre los discípulos. Así que en ese momento, ¿verdad?, el Señor viene para hacerle la pregunta. Jesús ya había predicado lo suficiente, Jesús ya había llevado a cabo suficientes milagros, ya había alimentado 2 veces a las multitudes, así que era hora de llegar o hacer llegar a los discípulos a una conclusión, ¿verdad? Había llegado el momento de que por fin los discípulos, hermanos, pudieran ver vislumbradamente y no deslumbradamente. Déjenme explicarles qué significa eso. Cuando una persona mira deslumbradamente, es aquella persona que mira como sombra, ¿verdad? Así como el ciego de Bethsaida, que miraba a los hombres como árboles. Él no miraba bien, miraba como pañoso. Él está mirando deslumbradamente, ¿verdad? Eso está como, no sé si usted alguna vez ha ido al hospital del ojo y ha echado unas gotas, hermano, que le dilatan las pupilas y uno mira todo borroso y no puede ver bien ni el rostro de las personas. Eso es ver deslumbradamente, pero mirar vislumbradamente es ver, hermano, con tanta claridad, hermano, que uno queda en asombro, como quedaron muchos profetas del Antiguo Testamento cuando el ángel del Señor les traía palabra y revelación. Y Daniel fue uno de ellos, dice que no comió por espacio de 3 semanas, dice que no probó ni vino ni llevó pan, dice, porque quedó vislumbrado, quedó asombrado, quedó, hermano, estupefacto, o sea, quedó, hermano, en éxtasis al ver tanta gloria y tanta manifestación divina. Entonces hay 2 maneras de ver a Jesús: deslumbradamente y vislumbradamente. Y el Señor quería llevar a los discípulos de estar dudando si era o no era el Mesías, si era o no era el Cristo, si era o no era el Salvador de Israel. Y el Señor quería llevarlo al siguiente nivel, que era vislumbradamente, ¿verdad? El Señor que, mire, los demonios tuvieron la revelación, porque los demonios, cuando
cuando se enfrentaron a Jesús, ¿verdad? Y que monte que Jesús nunca anduvo detrás de demonios y preguntándole, ¿cómo te llamas? ¿Y cómo te metiste? ¿Y qué estás haciendo? No, el Señor solo llegaba y se comenzaron a manifestar los demonios. Pero los demonios tenían revelación, porque le decían a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? ¿Verdad? ¿O qué tienes con nosotros, hijo del Altísimo? Pero ellos sabían que él era el Mesías, porque el Señor, hermano, tenía, ¿verdad?, el dominio sobre las potestades de las tinieblas. Pero los discípulos todavía no lo tenían. Y eso es, hermano, a lo que Jesús quiere llevar a sus discípulos cuando está allí en Cesarea de Filipo, un lugar quieto, un lugar de reposo, un excelente lugar para meditar, ¿verdad? ¿Acerca de qué? De lo que ya habían escuchado, la doctrina de Cristo. Una vez que escucharon la doctrina de Cristo, una vez que vieron los milagros, una vez que vieron la multiplicación del pan y de los peces, entonces el Señor les pregunta, ¿verdad? Quiere llevarlos a un examen, ¿verdad? Era hora para eso. Así que quería llevarlos a que miraran, ¿verdad? Para ellos, ¿qué significaba todo eso? O sea, ¿qué significaba todo eso? ¿Verdad? Se llevaron a cabo todos estos milagros y se habían escrito, hermano, para entretener, porque para nosotros hoy en día, ya que se llevó a cabo tantos milagros y sanidad y están registrados en la Biblia, hermanos, ¿para qué los tenemos? ¿Verdad? Los tenemos para entretenernos leyendo, ¿verdad?, los milagros del Señor, o los tenemos también, hermanos, para tener un buen material de meditación. La Biblia es bien clara, hermano, y da su propósito, el por qué están registradas las cosas que el Señor hizo. Eso está en San Juan 20, versículo 30 y 31, se lo voy a leer. ¿Por qué razón fueron escritas todas estas cosas? Y yo sé que en otras ocasiones ya lo hemos leído, pero quiero que vean la importancia, porque en este momento el Señor también está confrontando a sus discípulos con las señales, con la doctrina que Él ha predicado, con la alimentación milagrosa. Entonces el Señor le pregunta, así, le voy a parafrasear, ¿verdad? El Señor quiere sacar una conclusión en los discípulos. ¿Qué opinan ustedes con lo que han visto? Para nosotros sería, ¿qué opinan ustedes con lo que está registrado en la Biblia y lo que leen? Entonces, en San Juan 20, versículo 30, dice el evangelista San Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. Mire, ¿por qué razón están escritas en la Biblia? Los milagros del Señor, las sanidades y todo lo que Él hizo. Dice que están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna, ¿verdad? Tengáis vida en su nombre. Así que los milagros, las sanidades y las proezas, los milagros del Señor que están escritos en la Biblia, no fueron escritos para entretenernos, ¿verdad? Es cierto, meditamos en esas cosas y son de bendición para nosotros, pero aún la Biblia nos lleva más allá de meditar en los milagros del Señor. El propósito es que tengamos, hermanos, que creamos, ¿verdad?, lo que hizo el Señor, y así tengamos vida eterna, que seamos salvos. Amén. Con ese propósito fueron escritas, y con ese propósito, hermanos, se llevaron a cabo en el tiempo de Jesús, con el propósito de que la gente creyera que Jesús era el Mesías. Amén. Ese fue el propósito de los milagros. Por eso el Señor les dice a los discípulos, si no creen, perdón, a los fariseos, a los saduceos, ¿verdad?, a todos los que eran enemigos de Jesucristo el Señor, y a las multitudes, el Señor les decía, si no creen por lo que yo les digo, por mi doctrina, entonces crean por los milagros, crean por las señales, ¿verdad? Porque el propósito de las señales y los milagros era para creer que Jesús era el Mesías. Porque en el libro de Isaías, hermanos, serán las señales de la persona, aquella que iba a ser ungida, ¿verdad?, consagrada como el Mesías, y esta persona, en él iba a reposar el Espíritu Santo. Esa persona iba a tener el poder de echar fuera demonios, de libertar a los cautivos, a los oprimidos por el diablo, ¿verdad?, a vendar el corazón de las personas, de los enlutados. Hermanos, aquella persona que manifestara esas características era para que Israel caera de rodillas delante de él y lo recibiera como el Mesías. Amén. Y no ha cambiado para
para nosotros hoy en día, porque aunque no las miramos, porque Jesús está allá en el trono, sentado a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo está aquí con nosotros en la tierra. Pero hermanos, las cosas que Jesús hizo en el pasado y están registrados en la Biblia es para que nosotros también creamos de que Él es el Cristo, amén, de que Él es el Mesías. Así que el Señor va a llevar a los discípulos de un nivel a otro, de estarlo mirando deslumbradamente a que lo vean de una forma vislumbrada, amén. El Señor los va a introducir. Entonces los milagros demostraban que en realidad Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y eso no ha cambiado tampoco para nosotros. Y aquí viene entonces la primera pregunta en el versículo 27, ¿verdad? El Señor les pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Verdad? Entonces vienen los discípulos y le dan la respuesta, ¿verdad? Dan respuestas al Señor, y eran respuestas que indicaban muchas opiniones variadas acerca de Jesús. Hermanos, así como los discípulos estaban llenos de opiniones variadas acerca de quién era Jesús, lastimosamente aún dentro del pueblo cristiano hay muchas personas que también tienen conceptos variados acerca de quién es Jesús. Para los discípulos, ¿verdad?, según la influencia que tenían ellos con las multitudes y que eran perspectivas variadas acerca de Él, hermanos, para ellos algunos Jesús era Juan el Bautista, que había vuelto a la vida. Otros pensaban que era Elías, que había también vuelto a la vida, ¿verdad?, y había sido levantado una vez más. Pero otros pensaban que era algún otro profeta más, ¿verdad? Yo creo que de repente los judíos, los discípulos, miraban en Jesús, ¿verdad?, deslumbradamente que era el Mesías, y podían dudar de que quizás era un profeta más, y lo ponían ahí en la balanza entre Mesías o otro profeta más, como los del Antiguo Testamento. Entonces, recordemos que hasta el día de hoy, hermanos, para los judíos Jesús es un impostor. ¿Por qué los judíos ven hasta la fecha a Jesús como un impostor? Porque si realmente Él era el Mesías, hermanos, tendrían que reunir aquella característica de que Él sería el conquistador más destructivo de la historia, derrotando a sus enemigos hasta la extinción total. Acuérdense que Israel fue llevado, recuerden que Israel, hermanos, es el reino del norte, y Israel comprende 10 tribus. El reino del sur es el reino de Judá, ¿verdad?, que es Judá con Benjamín. Y Israel fue llevado cautivo por los asirios. Hay 10 tribus que usted va a escuchar siempre en la historia de Israel, las 10 tribus perdidas de Israel, que se perdieron, se mezclaron entre la raza humana. A ver cuántos de nosotros por descendencia, pero hermano, solo el Señor sabrá eso, cuántos de nosotros traeremos sangre judía. O sea, porque dentro de las 10 tribus se perdieron las 10, hermano, y no restó nada. Se perdieron, salvo un pequeño remanente que regresó por orden del rey Ciro, ¿verdad? Pero luego el reino de Judá fue llevado por Babilonia y estuvieron 70 años en cautividad, hermano. Pero las 10 tribus de Israel se perdieron, ¿verdad? Se perdieron. Y a lo que quiero llegar, hermano, es que aún para los que están hoy en Israel, Jesús es un impostor, porque Jesús no acabó con el imperio que los esclavizaban a ellos, ¿verdad? El imperio de Babilonia, el imperio griego, los medos persas y el imperio romano, que fue el último, ¿verdad? Si Jesús hubiera sido el Mesías, estoy poniéndome en la mentalidad de los judíos, según la mentalidad de ellos, si Jesús hubiera sido el Mesías, Israel no fuera como es, ni estuviera como está hoy en día. Israel fuera una nación poderosa, de renombre entre las naciones de la tierra, fuera punta de lanza. Israel tuviera, hermanos, la mayor riqueza mundial, estuviera por encima de toda potencia mundial, porque si Jesús, según el pensamiento judío, si Jesús hubiera sido el Mesías, lo hubiera librado del yugo opresor de los romanos y hubiera restaurado el reino. O sea, el reino de Israel y el reino de Judá ya no estarían divididos en dos casas separadas, sino que una sola casa, una sola nación.
y hubiera habido el derramamiento del Espíritu Santo y la remisión de los pecados, y haber justicia y prosperidad en Israel como nunca antes se ha visto. Naturalmente los judíos pensaban, hermanos, que iba a ser algo similar como sucedió en la era del rey David y del rey Salomón. Para los judíos, cuando el rey David y el rey Salomón gobernaron, ellos le llaman la era de oro, porque nunca en la historia de Israel los judíos experimentaron tanta paz, tanta prosperidad, hermano, tanta gloria como en el reinado de David y de Salomón. Así que eso, probablemente en la mentalidad judía, dice que eso es una sombra de lo que sería el reinado del Mesías. Entonces, si Jesús era el Mesías, ese es el punto que ponen los judíos. Si él hubiera sido el Mesías, hubiera sido el conquistador más destructivo de la historia, derrotando a todos los enemigos de Israel hasta la extinción total. En el plano terrenal, ¿hizo Jesús estas cosas? De ninguna manera. No lo hizo. Porque la misión de él, ¿verdad?, era a restaurar, a sanar, a buscar lo que se había perdido para darle vida. Jesús en su primera venida no vino a condenar, sino que vino a salvar. En su primera venida no vino a juzgar, sino que vino a justificar. Amén. Pero en el mundo espiritual, ¿hizo el Señor estas cosas? Sí las hizo. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Así que espiritualmente sí, el Señor entró como un conquistador más destructivo de la historia, derrotando a todos sus enemigos, como dice el Salmo, en el Salmo capítulo 2 y el Salmo capítulo 110, versículo 1, que dice que el Señor, el Padre, pondrá todos los enemigos del Hijo bajo el estrado de sus pies. Amén. Y todos los enemigos del Señor en el mundo espiritual, comenzando por Satanás y toda la hueste, todo principado, todo gobierno, está siendo puesto bajo el estrado de los pies del Hijo, que es Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, ¿verdad? Para muchos hoy en día Jesús es solo un profeta más. Algunos lo consideran como un semidios, o un gran líder moralista y pacifista, o un gran líder ético, ¿verdad? Algunos lo ven como un personaje de la historia, y estas personas no creen que Jesús vendrá por segunda vez, y se burlan de la segunda venida del Señor, como la Biblia dice, que en los últimos tiempos dirán: ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de su segunda venida? Y muchos se burlan así hoy en día de que Jesús ya viene, porque dicen: desde que yo estoy niño, desde que en los tiempos de mi abuela, de mi abuelo, escucho que el Señor viene y no viene. Entonces mucha gente está haciendo escarnio a la segunda venida del Señor, pero es porque están deslumbrados, porque no ven a Jesús como tienen que mirarlo, ¿verdad? Lo ven como una persona de la historia, como un ejemplar a quien seguir. Amén. Otros lo ven como un camino más para entrar al cielo. O sea, le pueden pedir a él como le pueden pedir a fulana por aquí para que sean perdonados los pecados y entrar al reino de los cielos. La misma autoridad que tiene el Hijo le da la autoridad a una persona y a otra persona, y doblan las rodillas ante todos, como hicieron los que estaban en Corinto, creo que fue en Atenas. El apóstol Pablo entró a un lugar y había ahí el aeropago, se llamaba ese lugar, y en ese lugar estaban muchas personas con devoción, eran muy devotos, y Pablo se fijó en eso, que eran devotos y tenían un altar aquí para Poseidón. Déjenme parafrasear porque eso no sale en la Biblia, pero la Biblia dice que tenían muchos altares. Así que tenían un altar para Poseidón, uno para Artemisa, uno para Zeus, uno para Baal, otro para Astoret, otro para Moloch, otro para Renfán, y había uno que decía: al Dios no conocido. Y delante de todos esos, ellos doblaban sus rodillas y presentaban sus ofrendas y tenían devoción con todos ellos. Así es hoy en día el corazón del hombre. Tienen altar para fulano de tal, altar para fulana de tal, altar aquí, altar allá. Y aquí también tienen el altar a Jesucristo, y lo tienen en la cruz, y lo tienen todo triste, lo tienen todo avergonzado, humillado, derrotado, cuando el Señor ya resucitó y está en victoria sentado a la diestra del Padre. Amén. Pero muchas personas tienen altar aquí, altar allá, y ahí está, en la lista de los altares, ahí está el altar de Jesús. Ahí está también Jesús. Y esas personas, porque están con la vista nublada, están ciegos, están deslumbrados.
de otros dioses paganos. ¿Cómo voy a ponerme el altar de Jehová a la par de otro altar? Hermano, cuando la Biblia dice que el altar del Señor no tiene, ¿verdad? ¿En qué concuerda, dice, el altar del Señor con el altar de Belial? ¿Verdad? ¿Qué comunión tiene el altar con los ídolos? Dice el apóstol Pablo, no tiene ninguna. Aún si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías confronta a Israel para volver a levantar devoción a Jehová de los ejércitos, al creador del cielo y de la tierra, al único Dios. Y viene el pueblo, ¿verdad? Y se reúne por mandato de Elías. Y viene Elías, ¿qué es lo que hace Elías, hermano? El pueblo de Israel se había derribado el altar del Señor, el altar de Jehová, lo tenían en ruina. ¿Qué cree usted que hizo Elías? Elías no fue a buscar uno de los altares de Baal. Hermano, en ningún momento Elías fue a poner sus ofrendas en un altar pagano. Mejor restauró el altar de Jehová que estaba en ruina. Lo restauró, lo edificó, lo volvió a levantar y ahí le ofreció el holocausto al Señor. Amén. Así que el altar que le corresponde a Jesús, hermano, es único, es incomparable. Amén. No puede ser usurpado, no puede ser puesto en comparación con otros altares. Así que Jesús no es un camino más para entrar al reino de los cielos, es el único camino, es el único camino, no hay otro camino, no hay otro nombre. Así que la pregunta por eso sigue hoy en pie, hermano. ¿Quién es Jesús para usted y para mí? ¿Quién es el Señor? Recuerden que nuestra eternidad depende de la respuesta que tengamos acerca de esta pregunta. Amén. Pero no es suficiente con saber con lo que otros piensan de Jesús. Usted no puede tener el concepto que le enseñó su mamá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. Usted tiene que tener un concepto personal. ¿Quién es Jesús? No tiene que tener, hermano, una respuesta que fue transmitida por generaciones, por sus antepasados. Usted tiene que tener su propia respuesta. Amén. A mí me gusta en la Biblia cuando el Señor se le aparece a Jacob, ¿verdad? Y el Señor le dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ¿verdad? Y el Dios de Jacob, ¿verdad? No, o sea, un Dios en relación personal para cada uno. O sea, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, ¿sabe cómo le conoce, hermano? El temible de Isaac. Lea la Biblia en Génesis y cada vez que usted encuentre la relación entre Isaac y el Señor, el Eterno, usted va a leer que dice el temible de Isaac. Hermano, quizás Isaac tuvo la perspectiva y un encuentro con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? El Dios de las cosas imposibles, que todo lo puede hacer y que es temible tanto en la altura como en la montaña, ¿verdad? Y en la tierra, y hermano, y entonces Isaac quizás tuvo esa cualidad, en ese carácter de Dios, tuvo ese encuentro, pero porque la Biblia no registra el temible de Isaac. Amén. El Dios de Israel, o sea, el Dios de Jacob, porque el Señor ratificó sus promesas a Jacob, ¿verdad? Se las hizo a Abraham, se las confirmó a Isaac, pero las ratificó, las cumplió en Jacob, el Dios de Israel, dice la Biblia. Amén. Así que no, aquí no vale lo que yo pienso de Jesús, no es lo que me transmitieron mis antepasados, ni las personas que nos rodean, ni las religiones que nos rodean. Aquí es lo que yo tengo de un encuentro personal con Él. Yo no sé el concepto, a pesar de que estemos aquí en la iglesia y que estemos en Cristo, pero cada uno de nosotros tiene un concepto diferente de sí, de quién es Jesús. Yo no sé para usted quién es Jesús, ¿verdad? Yo sé que todos vamos a concordar de que Él es el Señor, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, pero en experiencias personales usted tiene un concepto, ¿verdad?, que pesa mucho, ¿verdad? Porque va más allá, o sea, va junto con la experiencia, ¿verdad? Algunos han estado a punto de morir en el lecho de la muerte y el Señor los ha sanado, los ha levantado y los ha restaurado y ven más a Jesús, ¿verdad?, como un sanador. Claro, siempre dentro de lo que es la misión del Señor, que es salvar, siempre lo ven como el Salvador, siempre lo ven como el Redentor, pero hay una característica que todos nosotros, ¿verdad?, experimentamos más acerca de Él. Amén. Yo puedo fuertemente decir que el Señor para mí ha sido misericordioso. Soy testigo de la misericordia del Señor. Estoy de pie delante de usted, delante del Señor, por su misericordia. Si hay algo que yo voy a exaltar siempre del Señor, es su misericordia. Claro, el Señor me ha proveído, el Señor ha sido mi justicia, el Señor ha sido mi sanador,
¿verdad? El Señor ha sido mi guardador, pero hay una característica de la cual yo soy fuertemente testigo y es su misericordia. Amén. Y así usted tiene, ¿verdad? Por su experiencia personal con Él, usted tiene, ¿verdad? Algo que puede decir, yo he experimentado a Dios en esta área. Ha sido mi proveedor. En los momentos más difíciles, más necesitados, y he visto la provisión del Señor. Algunos pueden decir eso. Amén. Gloria al Señor. Porque realmente lo es. Así que el Señor, ¿verdad? No quiere que los discípulos se estén basando en lo que decía la multitud. Tú eres Juan el Bautista, o eres Elías, o eres algún otro profeta. Ahora el Señor los va a confrontar, hermanos, más personalmente y los lleva a la siguiente pregunta. Lea conmigo el versículo 29. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Esa es la pregunta, hermano. Que en aquel día estaremos ante el trono del Señor, ¿verdad? Y se nos hará esa pregunta, como Pilato le dijo al pueblo, ¿qué haremos de Jesús llamado el Cristo? Y ahí el Padre nos dirá, ¿qué hiciste con Jesús llamado el Cristo, el Mesías? ¿Qué hiciste de Él? ¿Quién fue Jesús en tu vida? ¿Quién fue Jesús realmente, verdad, en tu vida? Hermano, mire hermano, yo sé que estamos en el Señor, la mayoría aquí, pero yo quiero llevarlo a un punto más profundo. Quiero llevarlo a que no vea a Jesús como le vengo explicando de una manera deslumbrada, ¿verdad? Con ceguera espiritual, mirando a Jesús así pañosamente, y no estamos tan determinados por Él, no estamos todavía convencidos, y estamos así como a paños tibios con Él. No, yo quiero llevarlo a que usted tenga una visión más profunda de Jesús, para que su relación con Él se vuelva más profunda, porque ahí está el sentido para tener la vida eterna y la salvación. Si usted mira al Señor pañosamente, tibiamente, hermano, y si esa obra que hace el Espíritu Santo de que cada día nos va convirtiendo más al Señor y nos va revelando más a Cristo, si esa obra no se lleva eficazmente en nuestra vida y usted en lugar de ir viendo más claramente al Señor, lo va viendo más confusamente y más confusamente hasta que llegue el momento que ya no lo vea, hermano, usted ha perdido la oportunidad de ser salvo y de tener la vida eterna. Porque la obra del Espíritu Santo es revelarnos a Jesucristo cada vez más y más y más en el corazón. Algunas personas dicen de que cuando Jesús sanó al ciego de Bethsaida, dice que, bueno, es un dicho, pero bíblicamente no le veo comprobación. Que cuando Jesús sanó a este ciego, dice que el Señor se pasó en el poder. Porque la Biblia dice que todo árbol que no da buen fruto será cortado. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a los hombres. ¿Qué dice Salmo 1? Que seremos como árboles plantados junto a corrientes de las aguas. Sí, la Biblia enseña mucho que Dios nos ve a nosotros como árboles que debemos de fructificar y dar frutos de justicia, de misericordia y de paz. Pero es Dios el único que nos ve así. Ni los ángeles pueden ver a los hombres como árboles. Solo Dios nos puede ver así. Y algunos dicen que el Señor Jesús se pasó tanto en el poder en el ciego, que el ciego se pasó de la visión natural y se fue a la visión espiritual y miraban a los hombres como árboles. Pero hermanos, no tiene apoyo bíblico, porque en realidad, mire, cuando nosotros venimos a Jesús, nosotros cuando estamos en Cristo, y es raro el recién convertido que tiene, hermano, un encuentro un encuentro personal con Cristo y que tiene una visión tan clara del Señor y está convencido, hermano, de que Jesús es el Señor, y son esas personas que uno los mira tan apasionados por el Evangelio, tan apasionados por servir al Señor. En cambio, la mayoría cuando viene a Cristo todavía están como confusos. Son como este hombre entonces que miran que miraban a los hombres como árboles, y que si no es por la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos, que está clarificando a Cristo, que está trayendo más revelación de Cristo, entonces el recién convertido llega un momento que ve a Jesús claramente. Pero la mayoría de las personas cuando vienen a Cristo y se convierten al Señor, ven confusamente y ven nublado, y todavía quieren formar parte de una religión, formar parte de otra religión,
religión y todavía quieren tener prácticas en esta religión y prácticas de aquella religión. Porque están confusos, no ven claramente el Evangelio. La doctrina de la palabra del Señor no son claras todavía en la vida de ellos. Ignoran la profundidad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la resurrección, la ignoran, porque todavía deslumbradamente han nacido de nuevo, pero están todavía nublados. Y si no es por el Espíritu Santo que hace la obra completa en cada uno de nosotros, hermanos, nunca miraríamos claramente. Pero hermanos, son pocos, diría yo, los bienaventurados, así como a Pablo, que el Señor se les presenta y pueden tener una clara visión del Señor. Esos son, como la gente le llama en el mundo, los fanáticos por el Evangelio, los fanáticos de Cristo Jesús, aquellos que, hermano, uno lo ve que corren en el Señor y no se cansan y quieren más, porque tienen una clara visión del Señor. El Señor nos ha tocado, hermano, están ilumbrados, están asombrados, están, hermano, ¿verdad? Como diríamos nosotros, boca abierta ante tanta admiración y belleza de Jesucristo, que la persona cae rendida a los pies del Señor y solo quiere estar con el Señor. Son pocas las personas que se convierten y tienen esta visión. La mayoría son como el ciego de Bethsaida. Entonces, hermano, el Señor les hace la pregunta más personal: ¿y vosotros quién decís que soy? Si nosotros contestamos igual que Pedro, porque mire, Pedro le respondió y le dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Si nosotros contestamos igual que Pedro, de que Jesús es el Mesías, entonces, si para usted y para mí, y estamos de acuerdo, no de forma intelectual, sino de revelación en el corazón. Si para usted Jesús es el Cristo, y lo entiende no con la mente, sino con el corazón, si para usted Jesús es el Cristo, entonces usted debe de seguirlo. Debemos seguirlo si contestamos igual que Pedro, y nuestras vidas serán totalmente cambiadas. Amén. Yo le he enseñado que cuando Pedro tuvo esa revelación y el Señor se lo dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y la vida de Pedro nunca volvió a ser igual. Cuando el apóstol Pablo tuvo la revelación de Cristo camino a Damasco, la vida de Pablo nunca jamás volvió a ser igual. Cuando una persona tiene una revelación de Cristo en su corazón, su vida nunca jamás volverá a ser igual. Será transformado, será cambiado, será un fanático, tendrá esta bienaventurada locura por el Evangelio. Amén. Estar en la iglesia va a ser lo mejor. Lo va a anhelar, lo va a desear a cada momento, porque el creyente se goza estar en la casa del Señor, se goza servir al Señor. Amén. Se goza en servir. Entonces Pedro le dijo: tú eres el Cristo, que significa el Mesías, y esa palabra viene de la palabra hebrea Machía, que significa ungido, el consagrado por Dios. Es un título designado, esa palabra Machía era un título designado al que era rey de Israel, al que era sacerdote y al que era profeta. Y Jesús reúne los tres oficios. Jesús es rey, Jesús es profeta y Jesús es sacerdote, el sumo sacerdote. Amén. Pero también es un título mesiánico y Jesús es el Mesías. Pero mire, hermano, que cuando cuando Pedro le dice al Señor Jesús: tú eres el Cristo, allá en Mateo capítulo 16, del 17 al 19, en esos versículos leemos que el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? De ahora en adelante tu nombre será Cefas, que quiere decir roca, ¿verdad? Que le dijo la palabra griega Petros, ¿verdad? Que quiere decir roca. Pero el Señor le dice: sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Qué significa eso, hermano? La Iglesia Católica erra la teología bíblica y dice que Pedro, a partir de ese momento, se convirtió en el primer papa de la iglesia. Es una mentira del diablo, pero bien hechita. Que el Señor reprenda las mentiras del diablo. La confesión de Pedro, hermano, viene a ser la roca en la cual está siendo edificada la iglesia. Pedro confesó: tú eres el Cristo, tú eres el
Mesías. Amén. Y en la Biblia encontramos que Jesús es la piedra principal, ¿verdad? La piedra angular sobre la cual se construye un edificio, y los edificadores la rechazaron. ¿Quiénes eran los edificadores? Los fariseos, los doctores e intérpretes de la ley, los saduceos, ¿verdad? Ellos eran los edificadores, y cuando la piedra principal se presentó, la roca principal, la cual es Cristo, en lugar de recibirla, la rechazaron. Amén. Y sobre esa roca se están edificando piedras vivas. Lea Primera de Pedro. Usted va a encontrar ahí que la iglesia, ¿verdad? Pedro la identifica como piedra viva. Cada uno de nosotros somos piedra viva, que estamos construyendo un edificio, una casa en la cual Dios habita. Amén. Así que Cristo es la piedra principal, Él es la roca. Pero ¿cómo nosotros podemos formar parte de esa roca y formar parte del edificio espiritual que Dios está edificando para que Él habite? ¿Cómo podemos ser parte de ese edificio? A través de la misma confesión de Pedro, que todos digamos en esta noche: Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Señor, el único en el que hay vida eterna. Así nosotros tenemos, hermano, parte en el edificio, en la casa del Señor. Amén. No sé si me entienden, pero cuando usted y yo confesamos esta confesión, por eso el Señor le dice a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos predican a Cristo, muchos dicen y confiesan a Jesús, pero hermano, falta que ver si esta confesión la han hecho de todo corazón. Hay predicadores, hermano, falsos predicadores vestidos, hermano, vestidos de oveja, y son lobos rapaces, que hablan de la Biblia. Y me gustó una frase que le escuché a un predicador de Alía, con el hermano Sandro, que decía, el predicador de España decía: la Biblia no hace predicador a ninguna persona, el que constituye predicador es Dios. La Biblia no constituye predicadores, es Dios que constituye predicadores de su palabra. Pero para que yo sea predicador de su palabra, primero yo tengo que ser su iglesia. Amén. ¿Y cómo yo debo hacer iglesia de Cristo? Cuando de todo corazón, amén, no solamente intelectualmente, sino de corazón, yo confieso que Jesús es el Señor, que es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces yo tengo revelación, vida eterna, y de esta manera vengo a ser iglesia de Cristo. Hermano, por ahí la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque todos esos que dicen Señor, Señor, de los cuales entrará en el reino de los cielos, no son iglesia. No son iglesia. Iglesia es aquel que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y cuando esa persona tiene esa revelación en el corazón, Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres ¿en dónde? ¿En dónde, hermano? En el corazón, que Jesús es el Señor, entonces seremos salvos, seremos iglesia, y seremos, hermanos, piedras vivas en el edificio que el Señor está construyendo, la casa en la cual Él habita. Amén. Y si el Señor le place su gracia y misericordia, ahí escogerá piedras vivas para que sean predicadores de su palabra. Amén. Entonces, hermano, esa confesión nos va a llevar a que nosotros seamos también iglesia. Amén. Pero ¿cuál es el impedimento de la gente para no ver a Jesús como el Mesías, como Rey y Señor, como profeta y sacerdote? ¿Cuál es el impedimento? La ceguera espiritual. Lea conmigo aquí mismo en el capítulo 8 de Marcos, lea conmigo el verso 17 y 18. Con esto vamos terminando. Versos 17 y 18. Y entendiendo a Jesús le dijo: ¿qué discutís? Mire, así están algunos delante del Señor. Mire, el Señor le dice: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? O sea, ¿por qué no están comiendo de Cristo? Y le dice: ¿no entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Y le dice en el 18: teniendo ojos no veis, y teniendo oído no oís, y no recordáis. El problema de la gente es que tiene el corazón endurecido. El problema de la gente es que se está alimentando de la mesa de los demonios y no se alimenta del pan
Entonces ellos no entienden, ellos no comprenden y por eso están perdiendo. Son miles de almas, hermanos, a cada minuto que están llenando el infierno. Todo porque no comprenden, no tienen visión de quién es Jesús. Y lo quieren poner a la par de sus dioses paganos. Y le levantan altar junto a otros dioses paganos. Y le quieren llevar sacrificios junto con otros dioses paganos. No es clara la Biblia, hermano, cuando la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. O amaremos a uno y menospreciaremos a otro. Hermano, nuestro corazón debe ser firme en lo que hemos creído. Si Jesús es el Señor de nuestra vida, entonces, hermanos, vivamos como tal. Amén. No participemos de las obras que hace el mundo. No participemos, hermanos, de las creencias. Porque ningún credo denominacional salva ni lleva al cielo. Amén. Ningún líder, fundador de alguna religión nos lleva al cielo. Solo Jesús de Nazaret. Amén. Y vuelvo a retomar las palabras que le dije hace un momento para concluir. Así como la sanidad del ciego de Bethsaida, muchos estamos en una restauración gradual de la vista. Es la manera con la que el Espíritu Santo trabaja frecuentemente en la conversión de las almas. Todos somos por naturaleza ciegos e ignorantes. La conversión es una iluminación y es pasar de las tinieblas a la luz, de estar ciegos a contemplar el reino de Dios. Y vuelvo a repetir esto: son pocos los convertidos que ven desde el principio distintamente a Cristo y el reino de Dios. La mayoría sufre miopía espiritual, ven confusamente, comprenden de manera imperfecta la naturaleza y la expresión de las doctrinas, aún de las prácticas y ordenanzas del Evangelio. Están deslumbrados, ven como el ciego, hombres en forma de árbol, no pueden ver claro, y le dan un lugar a todas las diversas religiones en su corazón. A no ser hasta que la obra del Espíritu Santo se profundiza bien en sus corazones y acaban por verlo todo claramente. ¿Quién es Jesús, hermano? ¿Cómo está viendo usted a Jesús? Jesús no es una religión, Jesús es una relación con el Padre. Amén. El hecho de que nos reunamos aquí y que a veces cantemos hasta las mismas alabanzas y a algunos ya les pueda parecer hasta aburrido, pero hermano, esto es una relación con Él. Amén. Una relación de que el Señor nos salvó, nos liberó y nos ha guardado de la ira venidera. Amén. De la muerte eterna. Tenemos vida en Jesús, pero depende de cómo estamos viendo a Jesús y de la manera como miramos a Jesús. De esa manera vamos a vivir. Pero de eso depende la eternidad. Amén. La eternidad, el estado de su alma eterno, depende de cómo usted ve a Jesús y quién es Jesús en su vida. No tome, hermano, el concepto de sus abuelos, de sus padres, de sus hijos, de sus esposos, esposos, abuelos, qué sé yo, hermano. Ni de las religiones, ni de la sociedad. Tenga usted su propia visión de Jesús, pero hágalo conforme a la Biblia, porque eso es conforme a la verdad. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor en espíritu y en verdad? Amén. En espíritu porque hemos nacido del espíritu, somos seres espirituales. Y en verdad porque tiene que ver todo conforme a la palabra de Dios, no a credos denominacionales, no a líderes, ¿verdad? No a religiones, no a un cuaderno de ordenanzas y de ritos ceremoniales, sino conforme a la palabra de Dios que diga. Amén. Así tenemos que ver al Señor, pero tenemos que traer nuestro corazón delante de Él y decir: Jesús, tú eres el Cristo, el Mesías de mi alma, el Señor de mi alma y de toda la eternidad. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.